Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Televidentes de Buenos días, Señor Jesús, muy buenos días. Esperamos con la ayuda de Dios disfrutar de las siguientes horas que el cielo nos regala a cada uno de nosotros. Tengamos el placer de buscar en nuestras Biblias la cita de esta mañana que se encuentra en San Mateo, capítulo 27, versículos 59 y 60. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, labrado en la piedra, y después de rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Oremos, por favor. Gracias, Señor, porque nos enseñaste el descanso en la muerte que todos, como seres mortales, tenemos que enfrentar con valentía. Como tú lo hiciste, ayúdanos a aceptar esta realidad con la fe que al venir tú en gloria y majestad resucitaremos. Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios descansaba en quietud en la tumba terminada su obra y con las manos cruzadas en paz reposó durante las horas sagradas del sábado. Al principio de este mundo, allá en la creación, el Padre y el Hijo habían descansado junto con Adán y Eva en el jardín del Edén. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, cuando el Creador y todos los seres celestiales se regocijaban en la contemplación de la gloriosa escena, ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era glorioso a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido Cristo al pecado y al originador del pecado, nunca más podría caer el hombre por medio de la sangre expiatoria del Salvador. Era lo que Dios y los ángeles y los seres de otros mundos veían como resultado de la obra concluida por Cristo. Aleluya, alabado sea el cielo. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza mientras que de sábado en sábado las naciones de los salvados adorarán con gozo a Dios y al Cordero. 61 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el transcurso de la vida de Cristo Jesús, desde su nacimiento hasta su crucifixión. Cuando el centurión romano gritó, verdaderamente Hijo de Dios era este, todos los ojos se volvieron para ver de dónde venía esa voz. Se dieron cuenta que era del soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en sus labios, habían impresionado a este pagano. En el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo menos que confesar su fe. En el mismo día de su muerte, 3 hombres que diferían ampliamente el uno del otro habían declarado su fe. El primero fue Simón Cireneo, quien llevó la cruz del Salvador. El segundo fue el ladrón que murió a su lado. Y el último fue el que comandaba la guardia romana. Al caer la noche,
una quietud sorprendente se asentó sobre el Calvario. La muchedumbre se dispersó y muchos regresaron a la ciudad, sumamente cambiados. Después de ver escenas terribles de oscuridad y temblor, estaban convencidos de que las acusaciones de los dirigentes judíos eran falsas, que Jesús no era un impostor. Y algunas semanas más tarde, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, se encontraban entre los miles que se convirtieron a Cristo. Pero los dirigentes judíos no fueron cambiados por los acontecimientos que habían presenciado. Su odio hacia Jesús no disminuyó. En ocasión de su nacimiento, la estrella había conocido a Cristo y había guiado a los magos hasta el pesebre donde nació Cristo. Los ángeles celestiales le habían conocido y habían cantado su alabanza sobre las llanuras de Belén. El mar había conocido su voz y acatado su orden. La enfermedad y la muerte habían reconocido su autoridad y le habían cedido su presa. El sol le había conocido y a la vista de su angustia de moribundo había ocultado su rostro de la luz. Pero los dirigentes de Israel no conocieron al Hijo de Dios. En las horas de su triunfo aparente, estaban acosados por dudas en cuanto a lo que iba a suceder luego. Temían más, mucho más, al Cristo muerto de lo que habían temido jamás al Cristo vivo. Por ningún pretexto querían que su cuerpo permaneciese en la cruz durante el sábado. El sábado se estaba acercando y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Así que, usando esto como pretexto, los dirigentes judíos pidieron a Pilato que se hiciese apresurar la muerte de las víctimas y quitar sus cuerpos antes de la puesta de sol. Habiendo obtenido su consentimiento, hicieron romper las piernas de los dos ladrones para apresurar su muerte. Pero se descubrió que Jesús ya había muerto. Los rudos soldados habían sido enternecidos por lo que habían oído y visto de Cristo, y esto les impidió quebrarles los miembros. Así, en la ofrenda del Cordero de Dios se cumplió la ley de la Pascua. No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Los dirigentes judíos se asombraron al hallar que Cristo había muerto. La muerte de cruz era un proceso lento. Era difícil determinar cuándo cesaba la vida. Hay veces que tardaba días en morir la víctima. Era algo inaudito que un hombre muriese 6 horas después de ser crucificado. Los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús, y a sugerencia suya, un soldado dio un lanzazo al costado del Salvador, de donde salió agua y sangre, evidencia de muerte segura. Pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento en la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Con la muerte de Cristo perecieron las esperanzas de sus discípulos. Miraban sus párpados cerrados y su cabeza caída, su cabello apelmazado con sangre, sus manos y pies horadados, y su angustia era indescriptible. Hasta el final no habían creído que muriese. Apenas si podían creer que estaba realmente muerto. Era muy traumático lo que había sucedido. Abrumados por el pesar, no recordaban sus palabras que habían predicho esa misma escena. Nada de los que él había dicho los consolaba. Veían solamente la cruz y su víctima ensangrentada. El futuro parecía sombrío y desesperado. Su fe en Jesús se había desvanecido. Pero nunca habían amado tanto al Salvador como ahora. Nunca antes habían sentido tanto su valor y la necesidad de su presencia. Aún en la muerte, el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. Es una gran bendición para nosotros que vivimos en este tiempo haber conocido nuestro maravilloso Salvador y saber que está en estos momentos a la diestra de Dios para auxiliarnos. Aunque estemos gravemente enfermos, tenemos la seguridad de que comprende nuestro sufrimiento y está para consolarnos, y si es posible,
obrar un milagro a nuestro favor, de acuerdo a nuestra fe. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por tu gran sacrificio. Ayúdanos para que cada momento de nuestra vida podamos honrarte y obedecerte. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Razones hay para estar feliz, mi Dios quitó toda pena de mí. En este día yo quiero cantar, encontré al Señor. Un gran amigo encuentro ahora, su dulce paz me hace sentir. Caminando siempre va a mi lado, soy feliz con mi Jesús. Razones hay para estar feliz, mi Dios quitó toda pena de mí. En este día yo quiero cantar, encontré al Señor. Es hermoso, grandioso, glorioso vivir para Él. Buenos días, amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia muy interesante. Cuando yo era niña, me encantaba ver el arco iris. Me imagino que a ustedes también. Cuando vemos ese arco hermoso en las nubes, y yo siempre me preguntaba, ¿cuándo fue la primera vez que salió este arco iris? Saben, la Biblia nos cuenta de esa historia, y eso es lo que les quiero contar hoy. Vamos a contar la historia de un hombre llamado Noé, que era un hombre muy bueno. Tenía 3 hijos, los 3 hijos estaban casados y formaron su familia. Pero toda la gente que vivía alrededor de Noé no amaban a Dios. La Biblia dice que la maldad de los hombres era grande en gran manera. Era mucha la maldad de los hombres. Tanto fue que hasta Dios se arrepintió de haber creado a la raza humana. ¿Se imaginan? Eso es muy triste. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por eso un día Dios le habló a Noé y le dijo, vas a construir un arca. Un arca es como un barco hermoso, grande, 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 grande. Porque no solamente Noé y su familia iban a entrar en el arca, también los animales. ¿Saben? Dios iba a destruir toda la tierra con un diluvio. Nunca antes había llovido. Así que Noé le dio a Dios la oportunidad de enseñarle cómo tenía que hacer el arca. Dios le instruyó y le dijo las medidas que tenía que tener ese barco. Y ¿saben? Iba a tener un piso, 2 pisos y un 3er piso. Le tenía que hacer una ventana al frente y en ese barco iba a entrar Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos y los animales, una pareja de cada especie. Esto era algo muy interesante porque nunca antes había llovido en la tierra. Así que cuando Dios le dio las instrucciones a Noé, Noé se puso a construir un barco gigante. La gente que lo veía decían que Noé estaba loco, se burlaban de Noé. Decían, ¿cómo puede ser si nunca antes llovió? Estás loco, no saben lo que dices. Pero Noé creyó lo que Dios dijo y empezó a construir el arca. Le tomó mucho tiempo. Pero ¿saben? Cuando el tiempo fue cumplido, Dios le dijo a Noé que entrara en el arca. Y una cosa muy interesante, Noé no tuvo que llamar a los animalitos, todos empezaron a venir de 2 en 2 de parejitas. Una pareja de osos, una pareja de leones, una pareja de pajaritos, una pareja de elefantes. ¿Se imaginan los animales enormes adentro del barco? Las jirafas estaban viniendo. Todos los animales que Dios había creado de a parejitas venían a entrar en el arca. Cuando todos entraron, Dios cerró la puerta del arca.
Pasó un día y no había ni una gota de agua. Pasaron 2 días y nunca llovió. Pasaron 3 días. Noé estaba dentro del arca con su familia y los animales. Dios le había dicho que guardara alimento para poner ahí y alimentarse todos. Pasaron 4 días y no llovía. Pasaron 5 días y ni siquiera una gotita ni una nube se veía en el cielo. Pasaron 6 días y tampoco llovía. Pasaron 7 días. Y después del 7º día se empezó a ver una nube oscura. ¿Se imaginan? Nunca antes había pasado esto. Hasta que empezó a llover. Empezaron a caer del cielo las primeras gotas de agua. Empezaron a ser más fuertes y cada vez llovía más fuerte. Tanto empezó a llover que el agua empezó a acumularse en la tierra y cada vez iba subiendo más. Pasaron los días. ¿Saben ustedes? La Biblia nos cuenta que llovió durante 40 días y 40 noches. Increíble. El agua empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Todas las montañas quedaron cubiertas con agua. Todo se destruyó. No había plantas, no había animales, solo los que estaban adentro del arca. Pasaron los 40 días con una lluvia terrible, tormentas y relámpagos, truenos, y después dejó de llover. Pasaron varios días, pero Noé seguía viendo por la ventana del barco que el agua todavía estaba ahí. De a poco el agua se iba bajando y se iba bajando. Un día Noé abrió la ventana y mandó un cuervo para ver qué pasaba. Y el cuervo iba y venía, porque todavía no se veía ninguna planta verde. Al cabo de varios días Noé mandó una paloma que también volvió con una ramita en el pico. Eso mostraba que ya había encontrado algo la palomita. Al cabo de varios días Noé mandó otra vez a la paloma y esta vez no volvió. Ya el agua había bajado, la paloma encontró dónde vivir y pronto abrieron la puerta del arca y salió Noé con su familia y todos los animales. ¿Saben? Noé estaba tan agradecido a Dios que hizo un altar de gratitud para dar gracias a Dios que lo había cuidado a él, a su familia y a todos los animales durante todos esos días. Y Dios hizo un pacto de amor con Noé. Le dijo, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y voy a poner una señal del pacto. ¿Saben ustedes cuál es la señal de ese pacto? El arco iris hermoso que Dios puso en el cielo. Y le dijo, mi pacto, mi arco he puesto en las nubes para cumplir y para sellar este pacto contigo y con tu familia. Así que cada vez que veamos en el cielo el arco iris hermoso con los colores preciosos, nos vamos a acordar que es una señal del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga mucho en este día y que pasen un día hermoso. Hasta la próxima, amiguitos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.